Bienvenido Daniel Tasilla a librosperuanos.com, con ocasión de la publicación de su libro El fracaso actual de la filosofía. Un título bastante sugerente y bastante actual, porque estamos hablando hoy en día, o mejor dicho, el pragmatista Rorty habla sobre la cultura posfilosófica. Entonces, nos hace recordar mucho su título a estas posturas pragmatistas y posmodernas. ¿Cuál sería la idea central de su trabajo? Bien, el título ya dice mucho. Soy una persona que me agrada que las palabras, los títulos y los nombres de toda aquella cosa que exista tenga un significado, un trasfondo, ¿no? Y ya que menciona eso sobre la posmodernidad, es un factor que ha decaído en realidad, y ahí eso se nota pues en el concepto del fracaso actual sobre todo. O sea, no puse fracaso de la filosofía, como se suele hablar de ello, pues, ¿no? O la muerte de la filosofía, ¿no? Recordando tal vez también a la sentencia ya demasiado tocada de Nietzsche, por ejemplo, Dios ha muerto, que yo lo relaciono con esta idea, pues, de que la filosofía ha muerto. A partir de Nietzsche, final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, es que se da este motín, diría yo, pues, hacia o contra de la filosofía. Pero ahí yo veo algo que no, de manera implícita está en la obra, que es sobre este fracaso o muerte de la filosofía. Tiene que ver con un fracaso, pero hacia alguien, de alguien. Si nos damos cuenta hoy en día, pues la verdad, este concepto de verdad y el trato de la verdad es muy relativo, demasiado relativo. Todo el mundo pues quiere tener una verdad, pues no, una manera de ver las cosas, el mundo. Y en cada uno de ellos, que ciertamente, aunque no es cierto, pero ciertamente para ellos, cada quien tiene su propia verdad. Cada quien mata entonces a su manera, cada quien dice eso ha fracasado, eso ha muerto, ¿no? Y para tal persona que tiene una verdad, pues esa filosofía ha muerto. Y la otra persona que está por allá, que tiene también su verdad de las cosas, esa filosofía ha muerto. Es decir, hay distintos sujetos que manejan un concepto de verdad que señalan de que la filosofía ha muerto. En pocas palabras, pues al fin siempre se habla de una sola cosa, por decirlo así, de la filosofía. Ahora, cuando se habla de filosofía también tenemos que darnos cuenta que se hace referencia a la metafísica, que básicamente es a lo que se refería también pues Nietzsche cuando habla de que este Dios ha muerto. Se refiere a la metafísica entendida como filosofía desde la antigüedad. Esa metafísica que ha sido atacada pues, por la ciencia, el positivismo, el neopositivismo, y se dice también por muchos autores que he estado revisando que hasta el mismo Heidegger pues, considera que la metafísica debe ser superada. Lo cual a mí no me parece realmente que Heidegger habría que interpretarlo de esa manera, ¿no? Como una persona que en su pensamiento, en sus obras ha considerado que debe superarse, dejarse atrás, que en muchos casos se ve de esa manera, a la metafísica. Pero eso ya en otro escrito tal vez pueda profundizar sobre ello. Claro. Ahora, ¿qué dice el mismo Daniel Tasilla sobre el fracaso de la filosofía actual? Cuando hablamos de filosofía actual, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, con más precisión. Lo que anotaba hace un momento, que cada persona cree que hay una filosofía. Cada persona entiende a su manera lo que es la filosofía. Y en ese punto, pues, para cada persona existe una filosofía a su manera. Que hay una relación al fin y al cabo, aunque ellos creen que no, que cada quien tiene su propia forma muy particular y novedosa de entender la filosofía. Pero esa filosofía a la cual se refieren, pues, es a lo que habíamos llamado lo que no entienden realmente. Lo que no se entiende es lo que suele estar, o lo que no suele estar en el mundo que conocemos. Claro. Ahora, como bien se conoce, Aristóteles definía la filosofía como la ciencia de la verdad. Según la argumentación que acabamos de escuchar, la filosofía actual ya no tendría esta definición como ciencia de la verdad, porque al relativizarse la verdad, según su explicación, en realidad ya no hay verdad. Sería la abolición de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿el fin y el fracaso actual de la filosofía está relacionado con la abolición de la verdad? Se cree pues que la filosofía, y como yo la estoy tratando como metafísica, que es así como se ha tratado tradicionalmente y como lo entendía también pues Aristóteles, ya que lo menciona, se ha retorcido. Es un concepto que también este autor alemán que nombré considera se ha retorcido, y en ese retorcimiento pues no se ha
se ha venido a aplastarse y hacer el depósito o la base, en el peor de los sentidos se ve eso, el depósito o la base del sujeto. Este sujeto individual, ¿no? Este individualista, esta subjetividad que cada persona cree que puede manejar a su manera, porque el sujeto pues es el que posee la verdad, y la verdad en sí misma ya no posee un valor, sino el valor está en este sujeto que le da valor a esas cosas. Trata la verdad como una cosa más que se puede pues manipular o controlar. Claro, eso está relacionado con la filosofía instrumental denunciada por la escuela de Frankfurt, por Adorno y Horkheimer. Sin embargo, la respuesta que nos acaba de dar de la preeminencia del sujeto y la subjetividad nos retrotrae mucho más atrás, a la argumentación cartesiana. Y la argumentación cartesiana, a su vez, nos precisa que quizá el problema nace en la propia filosofía de la modernidad, que coloca al sujeto como el protagonista esencial del proceso filosófico. ¿Quiere usted decirnos entonces que la enfermedad empieza con el inicio de la modernidad y con Descartes? Sí, de manera implícita estoy diciendo eso. Todo esta avalancha pues de maneras de agarrar y manipular la verdad, la filosofía, que cada quien, como dije, pues no cree que ya tiene una filosofía, está de moda esto, comienza con la modernidad, pues. Esta posmodernidad tan llamada, pues, ¿no?, que hoy en día vivimos, que tiene que ver con esta colectividad de la verdad, ¿no?, esta manipulación de la verdad, comienza con la modernidad. A partir de poner en el centro de la filosofía al sujeto. Un sujeto como capaz de darle insistencia a todo lo que exista, a todo lo que conozca. Y aquello que no se conoce, pues de la manera más científica, como hoy en día más todavía se nota, no puede ser conocido, y de ello hay que, como diría en su última frase Wittgenstein, hay que callar. No se debe hablar. Ajá. Entonces esto significa que el fracaso actual de la filosofía, si se inicia con la modernidad tiene una característica esencial, que es haber renunciado a la trascendencia y haberse fijado en la inmanencia. Lo que usted nos está diciendo en el fondo es que la filosofía está enferma y está llevando hacia su sepultura por haber extraviado la trascendencia y haberse solamente desenvuelto al nivel de la inmanencia. Nada que ver con eso. Por eso está en el título y en el subtítulo, que me parece que lo puse al inicio del librito, es que no es el fracaso realmente de la filosofía, sino que es el fracaso del hombre que está frente a esa filosofía. El hombre que cree conocer a la filosofía, porque no conoce nada más. Porque lo que no conoce, como dijimos, pues ya no debe tratarse, no debe estudiarse, investigarse. Y solamente se trata, se investiga, se conoce, se vive con aquello que puede y es capaz o logra conocer. Claro. El fracaso es del hombre en realidad, no de la filosofía. La filosofía misma va a estar ahí siempre, independientemente del hombre realmente, porque la filosofía ya está ahí, ya existe. Nosotros venimos. Ajá. Se le entiende la postura, lo cual significaría entonces que si la filosofía está ahí y si el fracaso cae sobre los hombros responsables del hombre actual, entonces lo que está fracasando junto con el hombre actual, el hombre moderno, son aquellos pensadores de la modernidad que han acentuado el relativismo, el subjetivismo y el inmanentismo, porque ellos serían los responsables, y con ello me estoy refiriendo no solamente a Descartes, sino me estoy refiriendo sobre todo a los positivistas, neopositivistas, analíticos, pragmatistas, posmodernos, que han enfatizado la muerte de la filosofía, porque han abolido la verdad. Y sin verdad, entonces ya no tiene sentido que el hombre común, como usted nos está haciendo resaltar, se preocupe por la verdad y se preocupe por la filosofía. Filosofía casi ahora en este mundo sin vigencia de verdades es cualquier cosa. Eso es realmente lo que está pasando y lo que se nota pues en la base de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, es conocido por todos ya, pues todo está, por decirlo así, podrido, pues sin bases. Estamos sostenidos en un vacío realmente, por lo cual todo, parece ser, todo se echa o se deja reposar en el azar, en la suerte y en el simple azar. Eso lo vemos ahí. Lo que le iba a comentar también, yo estando pues también en el sector de la educación, uno puede ver eso, ese trasfondo de dónde comienza, ¿no? Desde esas bases, esos inicios.
Uno puede ver, por ejemplo, en las materias que se le enseña a los chicos, a los pequeños, pues, a los adolescentes, y todo eso comienza a partir de en qué se enfatiza más, a qué se le da más importancia. Y no se le da importancia pues al lado humano o a las humanidades en general, sino que se le da importancia a lo que vendría a ser, en un sentido muy especial, lo que no es humano. Por eso podríamos decir a las ciencias. Yo, en mi forma particular y muy vulgar, también podría decir, ya para que se entienda mejor de repente, lo que el hombre necesita hoy en día, hoy, en estas situaciones, me parece que no es ciencia. Lo que el hombre necesita es rescatar ese lado humano. Ciencia, me parece, por todos lados uno ve que lo que menos necesita es ciencia, tecnología, y centrarse y meterse y esconderse en los aparatos, en esos instrumentos, porque son instrumentos ¿para qué? ¿Para llegar a qué? Muy interesante lo que nos dice, porque nos hace recordar muchos trabajos de filósofos de índole existencialista y espiritualista, como por ejemplo Gabriel Marcel, que escribía El hombre contra el humano, o Jaspers, que insistía en la recuperación de la trascendencia en la filosofía moderna. Sin embargo, su obra termina con una frase muy interesante. Dice, la filosofía es propia del hombre. Y no lo es, pues ella solo existe como actividad de búsqueda hacia la verdad. O sea, en el fondo es una postura no solamente platónica, porque cree en las esencias y cree en la verdad, sino también una postura profundamente helénica, porque nuevamente usted se rectificaría en la definición filosófica de Aristóteles, ciencia de la verdad, y estaría reaccionando con mucha beligerancia y con mucha energía contra las posturas relativistas, contra las posturas postestructuralistas, subjetivistas de la filosofía moderna. Dígame si en el fondo su obra se ratifica por una alianza entre la inmanencia y la trascendencia, o una mera recuperación de la trascendencia por sí sola. Creo que se debe recuperar algo que hoy se ve como una virtud, el no hacerlo. Se debe recuperar el misterio. El misterio era algo muy central, básico en la antigüedad, ¿no? Este concepto que se manejaba en la antigüedad griega sobre la verdad como aletheia, la aletheia como descubrimiento de la verdad, ¿no? El desocultar, el descubrimiento de la verdad. Hoy en día no se ve esa idea de que la verdad tenga que desocultarse o desvelarse, ¿no? Y que es algo que hay que trabajar y esforzarse intelectualmente para poder llegar a su acceso, sino que hoy en día se cree que cualquier persona fácilmente puede acceder a esa verdad. ¿Por qué? Porque simplemente está frente a uno, está a la mano. La verdad está a la mano para la gente de hoy, o en todo caso para el hombre de ciencia y los educados en base a la idea de ciencia sobre este concepto de verdad. Claro, se le entiende. Usted no es un anti-cientificista. No es usted mejor dicho, usted no es un anticientista, no está contra la ciencia, sino usted está contra el cientificismo, el abuso del método científico que lo quiere monopolizar todo como si fuera el ámbito supremo del conocimiento, porque de lo contrario no se le podría entender su afirmación de que hay que recuperar el misterio. En ese sentido estaríamos por la ruta de una filosofía que rescata el espíritu, que rescata la metafísica. Dígame, en su texto se observa menciones a Marx, Heidegger, Hegel, Fichte, Platón, Aristóteles, también a Mariátegui. Es decir, no solamente usted recoge los aportes de la filosofía occidental, sino que también quiere tener presente a la filosofía peruana. ¿Es así? Esa es la intención, salir para volver, para reunirse. Hoy en día, pues en el Perú, en Latinoamérica, se cree que se ha creado ya una cierta aversión hacia el pensamiento occidental, este llamado eurocentrismo, ¿no? Que debe dejarse de lado y que debe solamente pues estudiarse a los pensadores e intelectuales peruanos. Claro, eso está muy bien, eso es excelente en verdad, pero de ahí ya también a llegar a ese punto en el cual se quiera dejar de lado y no se quiera copiar para nada de los aportes o pensamientos occidentales, es algo en verdad contradictorio, porque los pensadores que queremos analizar, queremos volver a pensar, repensar estos peruanos o latinoamericanos, pues se han nutrido de ese pensamiento occidental. Así que creo que es muy lógico en realidad salir
¿no? Hacia el mundo, conocer todo ello, conocerlo bien, darle una correcta interpretación, profundizar en ello para tener que volver. Efectivamente, muchos de los filósofos de ahora salen, se especializan en Kant, Heidegger, en Marx, etcétera, ¿no? Un innumerable grupo de intelectuales o pensadores occidentales, pero se quedan ahí. Si uno ve las revistas o los libros de filosofía, pues son básicamente puras interpretaciones de filósofos occidentales, pero nada más, ahí se quedan. O sea, no hay no hay un lugar a donde se quiera llegar realmente, solamente se quiere llegar ahí, a ese filósofo. La filosofía no se trata pues de interpretar correctamente a Heidegger, Marx o a Aristóteles siquiera, no, a cualquier antiguo. Se trata de coger todo eso que nos han dado pues para poder cultivar algo, para hacer algo. Yo veo eso que está bastante marcado en el mundo académico de hoy en día. Tratar de interpretar solamente al filósofo y nada más, solamente hacer eso. Muy comprensible su explicación, comprensible y justificada. Otro aspecto que observamos en su trabajo es que evidentemente usted no quiere seguir esa filosofía profesoral de tipo hermenéutica, tipo interpretativa meramente, dice Heidegger, dice Jasper, etcétera, etcétera, sino que usted quiere aportar su propio pensamiento. Su trabajo tiene un estilo ensayístico, no se basa tanto en citas, sino en reflexiones propias. Lo cual es algo bastante meritorio dentro del esfuerzo filosófico peruano, que se está abusando de la citomanía. Usted no abusa de la citomanía, sino más bien hace un esfuerzo honesto y personal por ofrecer sus propias reflexiones. ¿Es así? Creo que el filósofo, si es que alguien sinceramente se considera filósofo, debe hacer suyo esas ideas. Porque todo pensamiento que un hombre genere, es el pensamiento no de ese hombre realmente, sino que es el pensamiento del hombre con mayúscula, o sea, el ser humano. Si hay una verdad que el hombre descubre, no es su verdad propiamente. No es que se quede él con esa verdad y tenga que publicar un libro, ¿no? Decir yo, este es mi nombre, esto es lo que yo he hecho y de nadie más. Sino que uno tiene que hacer suyo ese pensamiento. Y solamente cuando uno hace suyo esas ideas, esos pensamientos, es que de verdad uno comienza, recién inicia a hacer una filosofía. Claro. Dígame, ¿qué sucedería en caso de que siga fracasando un cambio de rumbo en la filosofía? Porque usted nos habla aquí dramáticamente del fin del hombre o el fin de la filosofía. ¿Qué sucedería si no acontece este cambio de rumbo? ¿Qué sucedería con la humanidad, con la civilización humana? ¿Nos estaríamos encaminando hacia una preeminencia de lo robótico? Creo que ese fin del hombre, en verdad, como lo había mencionado antes, pues es el fin de este hombre, el que conocemos. Este hombre está muriendo, ciertamente sí, está fracasando, ciertamente, aunque no lo reconoce, pues no se cree que se sigue progresando, ¿no? Se cree que mientras más nos alejamos pues del humano, pues tal vez nos estamos alejando de esta condición humana que nos lleva al error, ¿no? Ese metarrelato del que hablaba Lyotard, por ejemplo, pues, ¿no? De que esas promesas que nos vendía, nos ofrecía el proyecto moderno, están llegando a fracasar, pero el hombre al parecer no se da cuenta, no es consciente de este fracaso, sino que quiere seguir creyendo al parecer, con un mecanismo de defensa, ¿cierto? De que no quiero ver nada y si miro a otro lado, pues tal vez desaparezca, ¿no? Que es lo que un niño puede pensar de repente. Se cree que eso va a pasar. Así que si va a haber un fin, y creo que sí, efectivamente hay un fin del hombre, es el fin de este hombre. Es el fin de este hombre que conocemos hoy en día. Pero el hombre que de verdad está conectado con esa tradición, que no cree, eso sí, no creo que sucumba, que se derrote, porque siempre creo, y al menos se podría considerar como una fe, pero ese hombre que está conectado con la tradición, el filósofo realmente, ese nunca va a desaparecer. Lo que desaparece son estos hombres, los hombres que están entregados pues a lo que está destinado a morir, a las cosas, pues, ¿no? De lo que se habla hoy en día también muchas veces sobre la cosificación del hombre, este hombre cosificado. Las cosas mueren y el hombre también, junto con ellas, ya que se ha hecho una cosa, también tendrá que morir. Muy interesante. ¿Cuál sería su reflexión final sobre el tema del fracaso actual de la filosofía y el fin del hombre? La filosofía, bajo este concepto, está siendo actualizada cada vez. Cada vez la filosofía se plantea y se la vuelve a definir y a redefinir. Y en esas redefiniciones que se hacen es donde se inmiscuye,
se rompe con ese pasado y esa tradición. Hoy en día pocas veces usamos definiciones en base a el origen que da inicio a la idea que envuelve a este concepto que tratamos hoy en día. O sea, se rompe con esa definición y solamente se trabaja con las ideas que se manejan pues, en lo que conocemos. Por ejemplo, filosofía, el concepto o la definición de filosofía ya no se suele tratar casi nada, según lo que vengo pues, investigando, como un amor a la sabiduría. No se les parece cursi de repente, o sencillamente no se entiende lo que es sabiduría porque se rechaza el concepto de verdad, que hoy en día pasa, ¿no? Y el amor, pues hoy en día, ¿qué persona sanamente, entre comillas, cree en el amor, ¿no? Porque una persona que está entregada pues, al conocimiento científico, ¿no? Verdadero, aceptable por la comunidad científica, pues solamente acepta algo que sea reconocible y sea fundamentado en base obviamente a experiencias o a un tratamiento lógico. Y el amor como eso, de esa manera, pues no puede ser tratado. Y tampoco la sabiduría. Así que esta definición de amor a la sabiduría pues se ha dejado de lado. Y por esa razón se comienza a dar nuevas definiciones, redefiniciones de lo que es la filosofía. Eso es lo que está matando al hombre, más no a la filosofía. Sino al hombre que se considera un íntole y un filósofo, tratándolo así a la filosofía como lo que no es. Daniel Tassilla, felicitaciones por su aporte y muchas gracias por esta interesante entrevista. Muchas gracias a usted. Hasta su próximo libro. Gracias.